Buenas, de vuelta. Segunda parte de estos pequeños tutoriales que el Secual armó para los chicos de las clases de canto. En época de pandemia, bueno, estamos haciendo un esfuerzo como para poder brindarles alguna información que les sea útil como para poder que no decaiga las ganas de cantar. Darle herramientas a quien ya arrancó con la técnica y más o menos está bien parado con los primeros pasos que habíamos hablado en el video anterior, guiarlos un poco en la parte musical para poder lograr tener mayor control de mi canto a la hora de interaccionar con el instrumento, con una pista, con otro músico, con otro cantante. Entonces vamos a hablar un poco de el cantante en tanto músico. Decimos que el cantante es un músico más en la orquesta, que tiene una gran responsabilidad. De hecho, por eso muchas veces a la hora de escuchar una orquesta sobresale el músico porque tiene el poder de la palabra, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que aparte de crear melodías, está diciendo algo, está tirando un dato que otros músicos no lo pueden hacer, que es la palabra. Entonces, es muy importante poder englobar esta situación del cantante en tanto melodía y palabra a la vez, que tengan un propósito en común, digamos, ¿no? Es una sola cosa, es una sola información y tiene que llegar tal cual, digamos, ¿no? Lo más importante en esta cuestión de interactuar con otros instrumentos es, como les decía en el video anterior, tener cierto conocimiento del lenguaje musical para poder comunicarnos con nuestros compañeros músicos, ¿no? Porque el cantante tiene ciertas exigencias que tienen que ver justamente con lo que hablábamos anteriormente, que es la tesitura de su voz, ¿no? El lugar en donde el cantante es útil, el lugar en donde el cantante va a poder hacer su mejor esfuerzo y va a poder dar lo mejor de sí para que funcione su canto en este lugar, digamos, en este ensamble. Entonces, previa investigación de mi registro de voz, sabiendo ya qué capacidad tengo para cantar, cuál es mi nota más baja, cuál es mi nota más alta, la que yo puedo dar de manera cómoda, a eso se le llama tesitura. A partir de ahí voy a empezar a construir mi mundo musical, ¿no? Además, el lenguaje musical va a tener que estar bastante estudiado, digamos, en tanto elementos que el cantante puede o debe saber manipular. Por ejemplo, hablábamos al principio del otro video, hablábamos de la escala natural de la música, que está dada por las notas musicales que están ordenadas según su altura. Ahora, la capacidad de poder saltar de una nota a otra sin errarle la afinación tiene que ver con una práctica diaria, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, el manejo de un instrumento o grabaciones que podemos conseguir también, capaz que por internet, grabaciones de escalas en las que por repetición, como les había dicho al principio, que es la mejor forma de entrenar la garganta, por repetición de sonidos que voy a ir escuchando, poder manipular mi garganta para que consiga un cierto nivel de entrenamiento para la hora de la verdad, que es cantar en el escenario, digamos, o donde les toque cantar. Entonces, este nivel de entrenamiento va a estar, tiene que ser ordenado, ¿no? No puede comenzarse desde cualquier lado. El cantante debe comenzar a entrenar su
tesitura o su registro desde el centro hacia los extremos. ¿Qué significa esto? Yo les había dicho que mi tesitura es de tenor. Entonces, sabiendo más o menos que el tenor puede llegar desde este do hasta este sol, hasta este la, de acuerdo al entrenamiento, hasta un si, un do, entonces podemos decir que las vocalizaciones no tienen que exigir, no tenemos que llevar al extremo tan rápido a estos ejercicios. Entonces vamos a comenzar con el centro. Eso más o menos sería el centro de nuestro registro. Hablando para un tenor, siempre. Cada registro va a tener un centro diferente. Por eso les decía de la investigación, de la autoinvestigación, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, saltar de una nota a otra tiene que ver con una forma de medida musical que se llama intervalo. El intervalo entre dos notas va a estar dada por la distancia dentro de la escala que se mide por una unidad de medida musical que se llama tono o semitono, ¿sí? Esto lo podemos estudiar, digamos, suelto, sin cantarlo, o sea, pero a la hora de llevar a la práctica es mucho más factible entender lo que estoy haciendo si lo puedo medir, si lo puedo cuantificar. Entonces, por ejemplo, del do al re existe un tono, del re al mi existe un tono, del mi al fa existe un semitono. Por eso el sonido es tan diferente. Do, re, mi, fa. O sea que está al ladito, ¿no? Del fa al sol hay otro tono. Sol, la, fa, sol, sol, la, otro tono. La, si, otro tono. Si, do, un semitono. Entonces, puedo decir que en una escala natural tengo 5 tonos y 2 semitonos. Estos semitonos están puestos entre el tercer y cuarto grado y entre el séptimo y octavo grado de la escala. Entonces, volvamos a cantarlos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y de ahí la escala comienza de vuelta. Do, re, mi, fa, sol. Y podemos seguir subiendo. Ahora, la distancia entre una nota y otra que no es cercana se va a medir por intervalos de estos tonos o semitonos. Ahora, para hacerla más fácil, lo que voy a hacer es enumerar las notas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tomar esas 5 primeras notas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a saltar del 1 al 2. Eso es un intervalo de segunda mayor se llama, porque está a un tono de distancia. Ahora, si yo tengo que saltar de la nota número 1 a la 3, ya el intervalo va a ser de tercera mayor y va a sonar así. Si voy a saltar al cuarto grado, el intervalo va a ser de cuarto y va a sonar así. Un intervalo de quinta. Un intervalo de sexta. Entonces, mi ejercicio tranquilamente podría pasar por investigar cómo se comporta la garganta en la ejecución de estos intervalos de manera alternada, ¿no?
esto se hace con muy buen aire, como hablábamos en el video anterior, con muy buen aire y con muy buena resonancia, dejando que el sonido tome toda la cavidad de la cara para poder rebotar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la parte de la impostación se tiene muy en cuenta que el velo del paladar superior esté como en forma de cúpula, para que la voz tenga lugar, o para que esta oscilación que salió de mi garganta tenga un lugar, un espacio donde rebotar, ¿sí? El sonido es muy distinto cuando uno levanta el velo del paladar, sobre todo en las notas agudas, que son las que hacen que la garganta por ahí se quiera cerrar. Entonces echamos mano a esta técnica de levantar el velo del paladar para poder relajar la garganta. Entonces, intervalos. Estos intervalos son los que van a delimitar una melodía en una canción. Por ejemplo, todos saben, ¿no es cierto?, de que estoy cantando, no hace falta decirlo. Entonces, ¿qué es esto? Son saltos de intervalos que el oído lo va a ir aprendiendo para poder afinar de manera correcta y saber de antemano qué esfuerzo necesita para llegar a cantar esas notas. Obviamente, si yo quiero cantarla más grave, mi voz no me va a dar y no va a sonar muy pobre, porque mi voz no tiene graves, ¿no? Ahora, si estaríamos hablando de un barítono o un bajo, esta voz va a ser muy cómoda. Entonces, ahí podemos concluir que una canción no tiene una tonalidad fija. Podemos cantarla en un montón de tonalidades, tantas como notas haya, digamos. Son 12 tonalidades en las que yo puedo moverme para encontrar mi lugar adecuado para mi canto, ¿sí? Es muy importante entonces saber que el músico que me acompaña tiene que tocar en la nota que me corresponde a mí. Sabiendo analizar cada canción, escuchándola previamente, podemos saber en qué parte de cada canción se encuentran los límites de esta, ¿no? Por ejemplo, la que estaba cantando recién. A ver. Ahí estoy llegando al límite del agudo. Entonces, ya sé que mi canción va a tener un grave, que sería este, y un agudo, que sería este. Y sobre eso me voy a mover. Si yo muevo la tonalidad, se mueve toda la canción en bloque, ¿no? Lo muevo acá. Obviamente el agudo también va a cambiar. Entonces, el esfuerzo que voy a tener que hacer para llegar a ese agudo va a ser mayor. Si no me da, bajamos de vuelta. Si me da más arriba y yo creo que el grave es el que me está demandando más esfuerzo, voy a ir más arriba hasta encontrar mi tesitura adecuada a mi registro de voz. Entonces, es tan importante aprender la técnica como aprender música para poder comunicarme con mi compañero músico, o para poder manejarme yo con un instrumento y saber dónde mi voz va a lograr su objetivo, tanto técnica como de manera de interpretación del tema que voy a abordar, ¿sí? Bueno, en la próxima clase vamos a hablar
sobre todo de la parte de interpretación, que es la que nos quedaría para poder llegar a lograr un ensamble con los otros profes.